¿Qué tal, colegas? Hoy vamos a revisar un tema que, si bien es benigno, genera muchísima ansiedad en las familias y, seamos honestos, es una pregunta casi garantizada en el EUNACOM, la enuresis pediátrica. Así que vamos a desglosarla de una forma súper clínica y práctica para que tengan todas las herramientas clave para enfrentarla. Para que esto quede súper claro, vamos a seguir una ruta bien lógica. Primero, lo básico. ¿De qué estamos hablando exactamente? Después, nos ponemos la bata y vemos el enfoque clínico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Luego, revisamos el arsenal terapéutico, desde lo conductual hasta los fármacos. Y cerramos con una mirada al pronóstico y a esos datos clave que siempre preguntan. ¡Empecemos! Muy bien, vamos de lleno con la primera parte. A ver, para poder diagnosticar y manejar bien la enuresis, todos tenemos que hablar el mismo idioma. La terminología aquí no es un detalle, es la base de todo. Y aquí está el primer concepto clave, la definición. Fíjense bien en cada palabra. Es involuntaria, ocurre durante el sueño y, súper importante, en niños mayores de 5 años. Esto es crucial, porque si un niño se despierta para ir al baño, eso es nicturia, es otra cosa. En la enuresis, el cerebro simplemente no recibe o no procesa la señal de vejiga llena, y la micción ocurre sin que se dé cuenta. Y acá viene la primera gran división del camino, la que define todo el manejo. La pregunta es simple. El problema es, ¿solo de noche o hay algo más pasando durante el día? Si es algo exclusivamente nocturno, sin ningún otro síntoma, hablamos de enuresis monosintomática. Pero si nos cuentan que hay urgencia para ir al baño, escapes de día o que va a cada rato, ahí ya es no monosintomática. Y eso inmediatamente nos prende una alarma de que podría haber una disfunción de la vejiga de fondo. La segunda clasificación tiene que ver con la historia con el tiempo. ¿El niño nunca ha logrado estar seco por la noche por un periodo de al menos 6 meses? Bueno, eso es una enuresis primaria. Generalmente es un simple retraso en la maduración del control. Pero si el niño ya había logrado estar seco por más de 6 meses y de repente vuelve a mojar la cama, ahí hablamos de enuresis secundaria. Y aquí, ojo, porque tenemos que ponernos el sombrero de detective y buscar activamente un gatillante. Estrés, una infección urinaria, incluso una diabetes. Perfecto. Pasemos ahora a la parte práctica. ¿Cómo construimos el diagnóstico? Esto es un proceso bien sistemático, una especie de investigación clínica que nos va a permitir llegar a la categoría correcta y, por lo tanto, al tratamiento preciso. El enfoque clínico es como construir una pirámide. La base, lo más grande e importante, es una buena anamnesis dirigida. El segundo nivel es un examen físico cuidadoso, buscando cualquier señal de alerta. Y solo en la punta, de forma muy selectiva, están los estudios complementarios. El mensaje clave aquí es que a la gran mayoría de estos pacientes los diagnosticamos y manejamos sin necesidad de exámenes complejos. Entonces, en la anamnesis, ¿qué preguntamos? Vamos directo al grano. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Cómo son sus hábitos para ir al baño, tanto para orinar como para defecar? Ojo, mucho ojo con la constipación, que es un factor que se nos suele pasar y es importantísimo. Le vamos a pedir a la familia que llene un diario miccional, que es nuestra mejor herramienta para objetivar el problema. Y por último, una pregunta clave. ¿Alguno de ustedes, los papás, mojó la cama cuando niño? La respuesta nos va a dar una pista pronóstica gigante. Y esta es una de esas perlas clínicas para anotar y recordar, sobre todo para un examen como el EUNACOM. En la gran mayoría de los casos, sobre todo en la enuresis monosintomática, con una buena historia, un examen físico normal y los datos del diario miccional, tenemos todo lo que necesitamos. No hay que sobreestudiar a estos pacientes. Bien, ya tenemos el diagnóstico. Ahora vamos al tratamiento. Y lo primero que hay que entender es que la primera línea de manejo no son los fármacos. ¡Para nada! La base, los cimientos del tratamiento, se construyen con intervenciones conductuales y educativas. Son las más importantes. Estos son los pilares, y aquí nuestro rol es casi de entrenador. Primero, educar a la familia. Nada de castigos, mucho refuerzo positivo. Luego, creamos rutinas. Ir al baño antes de dormir es innegociable. Ajustamos los líquidos, que tomen harto durante el día, pero le bajamos la ingesta cerca de la hora de acostarse. Y como ya dijimos, si hay constipación, se tiene que tratar activamente. Son medidas que parecen simples, pero su impacto es enorme. Y si después de unos meses con las medidas básicas no es suficiente, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí entra el protagonista, la alarma de humedad. Es fundamental entender esto. Esta es la terapia de primera línea basada en evidencia para la enuresis monosintomática. No es un fármaco, es este dispositivo. Y la evidencia que la respalda es súper potente. Miren esa cifra, hasta un 66% de éxito a largo plazo.
¿Y por qué funciona tan bien? Porque no es un parche, es un verdadero reentrenamiento. Lo que hace la alarma es enseñarle al cerebro a hacer la conexión que le falta. El estímulo, vejiga llena, se tiene que traducir en despertar. Es la única terapia que podemos considerar realmente curativa, pero claro, su éxito depende totalmente del compromiso de la familia por varios meses. Muy bien. Ahora sí, hablemos de fármacos. Es vital entender cuál es su lugar. Son una segunda o incluso tercera línea de tratamiento. Los indicamos cuando las medidas conductuales y la alarma o no funcionaron o simplemente no son una opción viable para esa familia. El fármaco más usado es la desmopresina. Es un análogo de la hormona antidiurética. O sea, su pega es decirle al riñón que produzca menos orina durante la noche. Es especialmente útil en niños que tienen poliuria nocturna. Su eficacia es bastante buena, pero el punto de seguridad clave, y esto es pregunta de examen, es el riesgo de hiponatremia. Por eso la restricción de líquidos en la noche es obligatoria mientras se usa. Pero, y este es un pero gigante con la desmopresina. Miren ese número. 70%. Esa es la tasa de recaída al suspenderla. ¿Qué nos dice esto? Que la desmopresina es un parche, no una cura. Es fantástica para soluciones a corto plazo, como para ir a un campamento o a dormir a la casa de un amigo, pero no soluciona el problema de raíz. Para eso, volvemos a la alarma. ¿Y qué pasa con los anticolinérgicos como la oxibutinina? Bueno, estos tienen un uso muy específico. ¿Se acuerdan que hablamos de la enuresis no monosintomática? ¿La que viene con síntomas de día? Bueno, aquí es donde entran estos fármacos. Ayudan a que la vejiga se relaje y aumente su capacidad. Muchas veces se usan en combinación con la desmopresina en los casos más complejos. Y para ir terminando, hablemos del pronóstico. Esto es fundamental para transmitirle tranquilidad a las familias. La enuresis tiene una historia natural que, por suerte, tiende fuertemente a resolverse sola. Este gráfico es oro puro para conversar con los padres. Fíjense en la curva. La prevalencia simplemente cae en picada con la edad. Lo que es un problema para casi 1 de cada 5 niños a los 5 años, desaparece espontáneamente en la gran mayoría para cuando llegan a los 10. Nuestro mejor aliado muchas veces es el tiempo. Y si todavía queda alguna duda de que esto no es culpa de nadie, escuchen este dato, 75%. Es un número altísimo que demuestra el tremendo peso que tiene la genética. Con esta información, podemos cambiar la conversación con la familia de un ¿qué estamos haciendo mal? A un esto es algo que viene en los genes y juntos lo vamos a manejar. Y para cerrar, les dejo esta pregunta, un caso clínico para pensar. Un niño de 9 años, que ya controlaba esfínteres, presenta una enuresis secundaria. Según lo que hemos revisado, ¿cuál sería el desencadenante que tenemos que investigar sí o sí en la consulta? Esto resume la importancia de una buena anamnesis y un pensamiento clínico ordenado. Con esto, finalizamos nuestra revisión.